¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a la IRG por la invitación. Me hace mucha ilusión poder estar aquí con ustedes hoy. En segundo lugar, quiero dar las gracias a ustedes, a los pacientes, a sus familias, porque nos acompañan, porque se preocupan, porque participan y porque vienen a escucharnos. Yo soy nefróloga, trabajo en la Fundación Puigverd y desde hace algún tiempo estoy dentro del equipo de enfermedades renales hereditarias. Ahí tengo, pues, más que nada el honor, no solo de compartir, sino de aprender de la doctora Roset Torra y de Mónica Furlano, que las considero mis maestras y que cada vez me van enseñando cosas nuevas. Y es aquí donde también he tenido la oportunidad de conocer a muchos pacientes con poliquistosis. Algunos de ellos, pues, los he podido conocer desde que son diagnosticados con la enfermedad y a otros muchos también los he podido acompañar durante el proceso de sus visitas, sus seguimientos y verlos cada vez que tienen alguna idea, alguna pregunta o van a las visitas, ¿de acuerdo? Es por eso que yo quiero hablarles sobre poliquistosis, pero me gustaría hacerlo de una manera más integral. Porque si bien la enfermedad puede afectar tanto a hombres como mujeres, sabemos que algunas de las manifestaciones de esta enfermedad no son iguales en hombres y mujeres. Y es por eso que a mí concretamente hoy me gustaría hablar de la poliquistosis, pero de una manera integral, hablando sobre las diferencias que existen de acuerdo con el sexo del paciente. Esto no es de ninguna manera para comparar hombres contra mujeres, es más bien porque creo que si conocemos estas diferencias vamos a poder individualizar nuestros tratamientos y vamos a poder también, pues, dar un mejor seguimiento a los pacientes. Bien, como introducción, sabemos que la poliquistosis renal autosómica dominante es una de las enfermedades genéticas renales más frecuentes que hay en el mundo. De hecho, es la causa genética más común de insuficiencia renal. Esta es una enfermedad que se caracteriza por la... Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de múltiples quistes, que podríamos definirlos como una especie de globo que por dentro tiene líquido y en algunos casos incluso puede tener serum o puede tener sangre, y que conforme pasa el tiempo, estos quistes van aumentando de tamaño y de cantidad y empiezan a alterar también la estructura de los riñones y hacer que los riñones vayan progresivamente aumentando de tamaños. Conforme pasa el tiempo y conforme aumenta la cantidad de quistes, el tejido renal sano pues se va desplazando y va cambiando por quistes. Y esto es lo que hace que en etapas más avanzadas de la enfermedad, en torno a los sexta, séptima década de la vida, los pacientes puedan llegar a necesitar terapias de reemplazo de renal como la diálisis o el trasplante renal. Esta es una enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante. ¿Y qué significa autosómico dominante? Bueno, autosómico nos dice que es una enfermedad que nada tiene que ver con los genes que se encuentran en los cromosomas sexuales. Entonces, tanto hombres como mujeres tienen el mismo riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿de acuerdo? Y esto de dominante, pues quiere decir, cada uno de nosotros tenemos dos copias de cada uno de los genes. Una copia la heredamos a través de nuestra madre y la otra copia del gen la heredamos a partir de nuestro padre. En las enfermedades dominantes se van a manifestar cuando una de estas copias del gen es patogénica. Quiere decir que los pacientes o que las personas que tienen una variante patogénica en uno de los genes, aunque la otra copia sea, digamos, benigna o no tenga ninguna variante patogénica, van a desarrollar la enfermedad. ¿Y cuál es el riesgo de transmitir la enfermedad? Pues el riesgo será del 50%. Porque imaginemos que, este es un hombre y una mujer, ¿no? Cada uno tiene sus dos copias del mismo gen. Entonces, este gen que ponemos en azul, imaginemos que es un gen asociado a la poliquistosis renal autosómica dominante. Entonces, este paciente tiene poliquistosis renal autosómica dominante. Cuando tengan descendencia, este paciente podrá transmitir a su descendencia la copia que tiene la variante patogénica o la copia que no tiene la variante. Y es por eso que cada uno de sus descendientes tiene 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Ahora conocemos mucho más de la enfermedad.
Sabemos que las variantes patogénicas en 2 genes, el PKD1 y PKD2, son la causa más frecuente o nos pueden explicar la mayoría de los casos, hasta el 82%. Sin embargo, en los últimos años también hemos encontrado otros muchos genes que se asocian a la poliquistosis y que llamamos genes menores. Por ejemplo, el gen GANAB, el ALG9, IFT140, no sé si a alguno de ustedes les suenen estos genes. Les llamamos menores porque están asociados a la poliquistosis, pero es verdad que estos pacientes desarrollan un tipo de poliquistosis que tiene una evolución más benigna o más lenta, y es por eso que les llamamos genes menores. Como les dije antes, aunque hombres y mujeres tienen el mismo riesgo de tener la enfermedad, la poliquistosis afecta de manera diferente a ambos sexos, y esto se debe a factores biológicos, hormonales y psicosociales. Conocer estas diferencias nos ayuda a personalizar el seguimiento, a poder prevenir complicaciones y a dar tratamientos que pueden ser más individualizados. Primero vamos a hablar de algunas de estas diferencias entre hombres y mujeres. La primera está en la progresión de la enfermedad renal. En los últimos años hemos descubierto muchísimo de la poliquistosis gracias a los grandes estudios científicos internacionales. Sabemos que los riñones con el tiempo van a ir creciendo, ¿no? Pero cómo de rápido crecen en el tiempo nos da mucha información de qué tanto riesgo tiene esa persona de progresar a deteriorar la función renal. Es decir, cuanto más rápido crecen los riñones, más rápido puede verse afectada su función. Es por eso que a los pacientes con poliquistosis pues siempre queremos tener un estudio de imagen que nos permita medir los volúmenes renales, podemos calcular el volumen renal total y en base a eso calcular otros parámetros que nos indican, o sea, que lo ponen en un riesgo de presentar deterioro en la función renal, y a estos pacientes les podríamos incluso llamar rápidos progresadores. Los hombres y las mujeres tienen riesgo de que los riñones van a ir creciendo con el tiempo. Sin embargo, en los estudios se ha visto que los hombres suelen tener una progresión algo más rápida que las mujeres. Sobre todo las mujeres antes de la menopausia se cree que las hormonas sexuales tienen una especie de efecto protector y hacen que esta evolución y esta progresión en cuanto al tamaño sea más lenta. Hablar que estas son tendencias generales. Evidentemente hay mujeres que aunque son mujeres van a progresar más rápido y también hay hombres que aunque son hombres van a ir más lento. Esto es una tendencia general, hay que siempre pensar que cada persona lleva su propio ritmo, pero lo que sí es importante es poder tener una prueba de imagen de los pacientes, poder calcular el volumen renal total y poder predecir, o al menos intentar predecir cuál paciente tiene más riesgo de progresar más rápido, porque entonces podremos tomar acciones antes, hacer controles, dar algunos tipos de tratamientos, etcétera, que nos ayuden a evitar esta progresión. Otro de los puntos en donde hay diferencias entre hombres y mujeres es la hipertensión arterial. La hipertensión es súper frecuente en la poliquistosis. De hecho, aparece de forma muy precoz. Los pacientes con poliquistosis desarrollan habitualmente hipertensión antes de que empiecen a deteriorar la función renal. Esto también es importante porque cuando detectamos la hipertensión nos da como una ventana para empezar a tomar acciones y así impedir que estos pacientes vayan a perder función renal durante los siguientes años. Hombres y mujeres igualmente tienen riesgo de desarrollar hipertensión, pero es verdad que en los registros y en los estudios se ha visto que los hombres desarrollan hipertensión algunos años antes que las mujeres y que es más frecuente la hipertensión en hombres que mujeres. Por ejemplo, aquí les pongo los datos de un registro español de poliquistosis. 34% de los hombres con poliquistosis tenían hipertensión contra el 22% de las mujeres. O sea, sí que es algo más frecuente, pero finalmente los dos pueden también presentar hipertensión. La cosa aquí interesante e importante es que los tratamientos para la hipertensión funcionan igual, seas hombre o seas mujer. Entonces, lo importante es que nosotros podamos diagnosticarla a tiempo para poder dar un tratamiento que sea adecuado para los pacientes y controlarlos. Recientemente, el año pasado, salieron las guías de la KDIGO de poliquistosis renal. Son unas guías internacionales muy importantes y ahí ya se definen cuáles son las cifras de tensión arterial que se consideran óptimas en pacientes con poliquistosis. Sabemos que en pacientes jóvenes, entre los 18 y los 49 años, que tengan funciones renales adecuadas,
pues queremos valores de tensión arterial, si se puede, entre 110 de sistólicas y 75 de diastólicas. Y en pacientes por encima de los 50 años o que ya tienen enfermedad renal algo más avanzada, no queremos ser tan incisivos con la tensión, preferimos sistólicas un poco más elevadas, en torno a 120. Esto, si ustedes lo comparan con otras enfermedades, son cifras mucho más bajas. Hay pacientes que tienen hipertensión por otras causas y quizás su médico le dice que a 140 o por debajo de 140 está bien. Nosotros no. En poliquistosis nos gusta, si se puede y el paciente lo tolera, que las tensiones sean un poco más bajas. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero las medidas higiénico-dietéticas habituales, ¿no? Una dieta baja en sal, controlar el peso, esto también es muy importante, hacer ejercicio, llevar una alimentación equilibrada. Se prefiere utilizar ciertos fármacos antihipertensivos como los IECAS y los ARA-2. No sé si a alguno de ustedes les suena lisinopril, enalapril, valsartán, olmesartán, losartán. Todos estos son los que se prefieren porque tienen un efecto dual. Por un lado, se ha visto que tienen un efecto cardioprotector, o sea, previenen los eventos cardiovasculares en los pacientes con poliquistosis e hipertensión. Y por otro lado, también se ha visto que de alguna manera hacen que la progresión de la enfermedad renal sea menor, o sea, sea más lenta en los pacientes con poliquistosis. Evidentemente habrá pacientes que no los toleran y que tendrán que utilizar otros fármacos. Bueno, no pasa nada. Al final, el objetivo principal es tratar la hipertensión y llevar al paciente a cifras óptimas para que podamos al menos reducir el riesgo de que por la hipertensión progrese más rápido la enfermedad renal. Otra cosa importante es que no hay que olvidar que aunque son pacientes con poliquistosis, pueden tener otras enfermedades. No todo se va a explicar con la poliquistosis. Entonces, ojo con pacientes que son poliquísticos, que están hipertensos y que tenemos muchos problemas para controlar la tensión. Si un paciente con poliquistosis que llega a requerir 3 fármacos o más para controlar la hipertensión, siempre hay que pensar en que puede ser que haya alguna otra causa de hipertensión y que habría que hacerle algún estudio para poder encontrar si algo más nos está haciendo que haya tantos problemas. Entonces, ahora hablaremos de síntomas frecuentes en poliquistosis. El primer síntoma son las infecciones urinarias y las infecciones quísticas. En esto sí, las mujeres tienen más susceptibilidad a desarrollar infecciones urinarias. Las mujeres con y sin poliquistosis tenemos más riesgo de infecciones urinarias. ¿Por qué? Pues porque anatómicamente la uretra de las mujeres es más corta que la de los hombres y también porque en la zona del periné pues, está la vagina, está el ano, que se consideran zonas contaminadas, ¿no? Siempre ahí puede haber bacterias y entonces es más fácil para las bacterias llegar hasta la uretra y luego encima de una uretra corta pues pueden subir más fácil y causar infecciones urinarias. Yo hablo de infecciones urinarias bajas, o sea, la típica infección de cistitis, con escozor, con algunas veces pueden presentar sangre en la orina, sienten que no vacían correctamente la vejiga, algunas veces pudieran desarrollar fiebre. Estas infecciones bajas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. En cuanto a las infecciones recurrentes o infecciones de los quistes, no se ha visto diferencia en hombres y mujeres. Luego tenemos 2 síntomas que son también muy frecuentes en la poliquistosis. El primero son la presencia de cálculos o de litiasis renal y el segundo son los sangrados intraquísticos. Estos son más frecuentes en varones que en mujeres. ¿Y por qué son más frecuentes? Pues se cree que es porque, como los hombres, ya hemos visto, que tienen un crecimiento más rápido del tamaño renal, es por eso que podrían llegar a presentar estas complicaciones, digamos, más frecuentemente que las mujeres. Aquí también lo importante es que se puede tratar, ¿no? Y que no es lo mismo el tratamiento de una litiasis que de un sangrado de un quiste. Entonces, los médicos, cuando un paciente llega con dolor, hay que intentar averiguar qué es lo que le está dando el dolor para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Y ese es justamente el cuarto de nuestros síntomas más frecuentes, el dolor lumbar. Que yo creo que el dolor es algo muy importante en poliquistosis porque es uno de los síntomas más frecuentes. De hecho, muchos pacientes se llega al diagnóstico por dolor lumbar. Es el típico paciente que tiene un dolor en la zona de los riñones, va al hospital, lo miran en urgencias, le dan algo para el dolor, se va a su casa y sigue con dolor, vuelve al hospital y no es hasta que le hacen una ecografía que se dan cuenta que en realidad tenía dolor, pues porque tiene poliquistosis renal.
Y es importante porque también la calidad de vida de los pacientes podría alterarse por el dolor, ¿no? Entonces siempre es un punto que es importante que escuchemos a los pacientes, que le demos el valor que toca al dolor y que intentemos pues investigar qué es lo que lo causa. Las 3 cosas anteriores que les nombré, las infecciones, los cálculos y los sangrados, pueden ser causas importantes de dolor. También está el dolor mecánico. O sea, imagínense un riñón con poliquistosis, pues va a ser un riñón más grande que va a ocupar mayor espacio y que puede empezar a desplazar las otras estructuras. Los pacientes con poliquistosis, sobre todo los que tienen riñones más grandes, pueden tener dolor porque se desplazan otras estructuras y esto hace que les duela. Algo importante es que a pesar de que vimos que los hombres son más propensos a tener cálculos, son más propensos a tener sangrados, son más propensos incluso a tener riñones más grandes, las mujeres son las que refieren más dolor que los hombres. Lo refieren sobre todo de características moderadas y sobre todo en la región lumbar. Ahora hablaremos de enfermedad hepática poliquística. Al final, la poliquistosis renal autosómica dominante es una enfermedad sistémica, que si bien la principal manifestación se da en los riñones, otros órganos también pueden estar afectados. Y el hígado es el órgano extrarrenal que con más frecuencia se afecta en la poliquistosis. Hablamos de enfermedad hepática poliquística cuando existen más de 10 quistes en el hígado. Una cosa positiva que quiero decir es que a pesar de que hay quistes en el hígado y estos van a hacer que se aumente el tamaño del hígado, la función del hígado no se modifica en ningún momento de la enfermedad. Es decir, a pesar de que estos pacientes pueden tener enfermedad hepática poliquística, los hígados siguen funcionando bien como el de cualquier otra persona. El problema que podríamos llegar a tener con los hígados es que por el tamaño que alcanzan, pues dan síntomas. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasa con los riñones. Aumentan de tamaño y empiezan a desplazar otras estructuras o a ponerse en contacto con otras estructuras y eso es lo que a los pacientes les podría generar dolor o alguna manifestación. Aquí sí que en todos los estudios se ha visto que las mujeres tienen más poliquistosis renal hepática que los hombres. Y además de tener más, esta enfermedad progresa más rápido en las mujeres y también tienen más síntomas que los hombres. Es decir, el sexo femenino es el factor de riesgo más importante para desarrollar poliquistosis hepática. Más adelante veremos por qué. Y esto es lo que les decía, no tanto se afecta la función del hígado, sino que más bien los pacientes pueden presentar síntomas por el tamaño del hígado y porque ocupa mayor espacio. ¿Qué síntomas pueden presentar? Bueno, al final el hígado está debajo del diafragma, ¿no? Y por compresión del diafragma, los pacientes pues, tendrían problemas para expandir correctamente la caja torácica, pueden llegar a sentirse muy cansados o sentir que no están respirando bien o que les falta el aire en algunas situaciones. Luego también puede haber presión sobre el estómago y entonces los pacientes, es el típico paciente que dice, es que yo antes podía comer una porción, pues digamos, estándar, pero es que ahora me lleno, o sea, no puedo comer más porque me siento saciado precozmente, ¿no? Los pacientes también pueden desarrollar reflujo, algunos tienen náusea, vómito, y lo más importante es que como empiezan a comer menos cantidad porque se sacían, pues empiezan a tener pérdidas de peso involuntarias, y este es un dato que nos haría pues, pensar que este paciente está siendo afectado por la poliquistosis hepática. Otros síntomas que no son muy frecuentes son propios, o sea, complicaciones que podrían ser propias de los quistes. Estos quistes en el hígado también pueden infectarse, también pueden llegar a romperse y tener hemorragias, aunque esto de verdad que no es tan común. Y bueno, por el aumento del tamaño global, los pacientes podrían desarrollar plenitud gástrica, tienen algunas alteraciones en la motilidad, se sienten ansiosos. Algunas mujeres, sobre todo mujeres, porque son las que lo desarrollan más, tienen alteraciones en su imagen física. Yo tengo pacientes que tienen, o sea, que ha aumentado tanto el perímetro abdominal que dicen, es que yo cuando voy en metro me subo al vagón y las personas se ponen de pie porque piensan que estoy embarazada y me quieren ceder el asiento. Y esto obviamente para ellas es un tema que les causa psicológicamente daño y que hace que se sientan mal con su aspecto físico. Y algunas también, pues al final, como cargan mayor peso, pueden tener dolor lumbar y quejarse de molestias en la región lumbar.
¿Por qué las mujeres tienen más poliquistosis hepática? Bueno, hoy sabemos que las hormonas sexuales femeninas, sobre todo los estrógenos, favorecen el crecimiento de los hígados. Y esto es porque hemos visto en modelos animales que los colangiocitos, que son unas células que están en los hígados, tienen estos receptores para estrógenos. Y entonces los estrógenos llegan aquí, se unen y empieza una cascada de muchas enzimas y muchas reacciones que al final terminan con la formación de quistes y con el crecimiento de estos quistes en el hígado. Y es por eso que las mujeres tienen o tenemos más riesgo de poliquistosis hepática. Obviamente, todos los tratamientos que tengan que ver con hormonas, sobre todo los estrógenos, favorecerán el crecimiento de los quistes hepáticos. Entonces, en situaciones de la mujer, cuando hay estrógenos elevados, por ejemplo, con el uso de anticonceptivos hormonales o durante el embarazo, el crecimiento del hígado podría acelerarse. Y tras la menopausia, como caen los niveles de estrógenos, los hígados suelen empezar a disminuir de tamaño y dejar de crecer. Lo vemos en esta gráfica. Imaginen que, bueno, estas son las edades de las mujeres y estos son los volúmenes hepáticos, o sea, el tamaño de los hígados, ¿no? Y vemos como en rosa más fuerte, digamos que sería la concentración de estrógenos que tienen las mujeres. Si se fijan, entre los 30 y los 40 años, las mujeres tenemos más estrógenos porque entre los 20 y 40 tenemos más estrógenos porque es la edad fértil. Y aquí es cuando vemos que los volúmenes de los hígados son mayores. Pero luego ya después, a partir de los 48 años, que es cuando empiezan a caer los estrógenos, sobre todo caen más, y luego ya las mujeres comienzan a entrar en la menopausia, vemos cómo estos volúmenes empiezan a disminuir. Y es por eso que sabemos hoy en día que los estrógenos tienen muchísima relación con la poliquistosis hepática. Entonces, ¿qué hago yo? Yo soy una mujer con poliquistosis, estoy en edad fértil, ¿no? Y estoy buscando un método anticonceptivo. ¿Qué es lo que se les puede ofrecer? Bueno, no hay tampoco que decir, no pueden tomar anticonceptivos hormonales. Esto no es así. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que todas las mujeres con poliquistosis deberían de tener una imagen del hígado para poder valorar correctamente este hígado, ver qué tantos quistes tienen, ver también el volumen hepático, poder medir el volumen del hígado y saber si tienen o no riesgo de presentar complicaciones con los volúmenes hepáticos y saber si podemos o no ofrecerles o aconsejarles de terapias que contengan hormonas. Siempre al final la decisión es de las mujeres. Nosotros informamos los distintos escenarios que se podrían dar, ¿no? Pero al final las mujeres deben de decidir siempre con la información adecuada. En mujeres con enfermedad hepática poliquística muy avanzada, en estos casos sí que se sugiere que mejor no utilicen tratamientos hormonales. Y para todas estas mujeres pues están los tratamientos de barrera como los condones masculinos o femeninos o los DIUs, incluso los DIUs que tienen progesterona se podrían utilizar correctamente en estas mujeres sin mayor problema. En cuanto a la fertilidad, ¿un paciente con poliquistosis tiene problemas de fertilidad? Bueno, la respuesta es que no. La poliquistosis no afecta directamente la fertilidad cuando la función renal es normal. Cuando vemos alteraciones con la fertilidad, tienen que ver más con la insuficiencia renal que con la poliquistosis. Por ejemplo, los divido también en mujeres y hombres. Las mujeres, cuando tienen función renal, la fertilidad es completamente correcta, adecuada, como la de cualquier otra mujer. Pero cuando tienen enfermedad renal sí que hay alteraciones en los ejes hormonales y entonces estas mujeres podrían presentar pues, ciclos anovulatorios, algunas dejan de menstruar, tienen reservas ováricas más bajas que una mujer sana de su edad y aquí sí que se afectaría la fertilidad. En el caso de los hombres, sabemos que los hombres con poliquistosis, en algunos estudios se ha visto que hay alteraciones en la motilidad de los espermatozoides. Es como si los espermatozoides fueran más lentos que los espermatozoides de los grupos de hombres de control sin poliquistosis. Y también sabemos que pueden llegar a presentar quistes en las vesículas seminales. Sin embargo, en los estudios no se ha visto que esto altere de ninguna manera la fertilidad. E incluso en hombres que se someten a tratamientos de fertilidad tampoco es que tengan disminuida la fertilidad respecto a varones que no tienen poliquistosis. O sea que, conclusión, la fertilidad en hombres y mujeres con poliquistosis no se afecta a menos de que tengan enfermedad renal crónica. Y luego está el embarazo.
O sea, una mujer con poliquistosis va a tener peores desenlaces que una mujer que no tiene poliquistosis. Y aquí la respuesta, bueno, cuando la función renal es normal, las mujeres con poliquistosis habitualmente tienen embarazos sanos y sin complicaciones. Mayor atención deberíamos de prestar en mujeres con poliquistosis que tienen hipertensión o que tienen ya un deterioro de la función renal. En estos casos sí que se podrían presentar mayor riesgo de complicaciones, tanto para la madre como para el bebé, y es por eso que se requiere un abordaje multidisciplinario. Nosotros en la Fundación Puigvert trabajamos con el Hospital de Sant Pau. Cuando tenemos una mujer con poliquistosis embarazada, le hacemos un tratamiento pues multidisciplinario. En las consultas de ginecología hay ginecólogos, hay obstetras, hay genetistas muchas veces y está siempre un nefrólogo que, bueno, llevamos a las mujeres, digamos, en conjunto para tratar de minimizar las complicaciones y poder prevenir a tiempo cualquier cuestión que vaya saliendo. Se recomienda que estas mujeres tengan un estricto control de la función renal, es decir, les hacemos analíticas pues prácticamente al principio del embarazo cada mes o cada dos meses y luego van siendo más acortadas porque lo que queremos es valorar que la función renal sea correcta y no vayan a presentar ninguna complicación. Hacemos mucho énfasis en que deben de controlar la presión arterial y también hacemos estudios de orina para dos cosas. Uno, ver que no empiecen a eliminar proteínas por la orina, que este dato nos podría hablar de una complicación que se llama preeclampsia. Y la otra es para ver que no, o sea, descartar que no haya bacterias en la orina, que esto se llama bacteriuria. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las mujeres embarazadas con bacterias en la orina, aunque no tengan síntomas, tienen más riesgo de presentar complicaciones obstétricas. Y es por esto que si vemos a una mujer con bacteriurias, aunque no tenga síntomas, hay que tratarla. Esto es lo que les comentaba, sobre todo el control tensional semanal, ¿no? Las mujeres pues ya están acostumbradas, pero durante el embarazo se les pide que tengan más énfasis en controlarse la tensión y que a la mínima se comuniquen con nosotros para poder saber si están fuera de rango. Siempre cambiamos los antihipertensivos para algunos que sean seguros durante el embarazo. Y esto también es importante que ustedes lo sepan, porque si una mujer con poliquistosis y que es hipertensa, tiene deseo de embarazarse, tiene que comentárselo a su nefrólogo, porque el nefrólogo tendrá que mirar si la medicación que lleva ahora es correcta y se puede utilizar durante el embarazo, y si no es así, hacer un cambio a algún otro antihipertensivo que sea adecuado durante el embarazo. Después de hacer el cambio, lo que se sugiere es que se espere algún tiempo, al menos unas 3-4 semanas, con el nuevo fármaco para poder estar bien seguros de que está bien controlada la tensión y luego ya después de ese tiempo buscar el embarazo. Y otra cosa importante con las mujeres embarazadas y poliquistosis es que también damos una dosis baja de aspirina. Empezamos a utilizarla entre la semana 12 hasta la semana 36 porque se ha visto también, de hecho en un estudio que tiene nuestro grupo, que en estas mujeres dar una dosis bajita de aspirina disminuye el riesgo de que se desarrollen preeclampsia. Entonces, realmente todo esto de la poliquistosis y la mujer, el efecto de las hormonas, es algo que conocemos, pero creo que conocemos parcialmente, ¿no? Porque yo les he hablado aquí de los estrógenos, de cómo pueden tener efectos, digamos, adversos a nivel de la poliquistosis hepática, pero realmente no hemos terminado de saber qué es lo que sucede en las mujeres con poliquistosis. Y es por eso que ahora nuestro grupo de trabajo estamos haciendo un estudio que se llama así Female PKD. Es un estudio multicéntrico y colaborativo. Nosotros en Fundación Puigvert llevamos, digamos, el estudio, pero invitamos a otros grupos, el Hospital de Vall d'Hebron, el Hospital Clínic, nos ayuda aquí también la Fundación Jiménez Díaz. Y lo que hacemos, bueno, es recolectar pacientes, mujeres con poliquistosis, porque queremos incrementar el conocimiento sobre los embarazos, queremos saber si saben cuáles son sus opciones reproductivas, queremos saber cuál es el efecto de los tratamientos hormonales en estas mujeres y bueno, tenemos estos objetivos. Lo dejo aquí, si alguna de ustedes está interesada. El proyecto tiene como varias etapas, una etapa en donde hacemos encuestas a las mujeres para saber si han recibido o no tratamientos hormonales, cuánto tiempo han estado, digamos, expuestas a tratamientos hormonales. Luego hacemos también mediciones de los volúmenes hepáticos por resonancia magnética y así podemos saber cuál es el volumen hepático de estas mujeres, ¿no? Y ahora la parte del proyecto en la que estamos es en las embarazadas, que esto es un poco más, pues,
Es muy bonito, pero digamos que va más lento porque, claro, no hay tantas mujeres embarazadas con poliquistosis. Cuando nos sale una es como ¡guau! 300 correos, todos muy contentos y todos para empezar a hacer cosas que tienen que ver el estudio. Este estudio es mi tesis doctoral. De hecho, el estudio ganó una beca FIS, pues porque es un estudio novedoso, que es un estudio de género, que también ahora son muy importantes y bueno, que aportará información que desconocemos no solo aquí, es que la desconocemos en todo el mundo. Realmente las guías internacionales, incluso en los temas de embarazo, al final terminan con la frase, no sabemos exactamente qué pasa, se necesita más investigación de esto y es justamente lo que vamos a hacer. Ahora, respecto a los tratamientos en poliquistosis, bueno, además de lo que ya hablamos, controlar la tensión, llevar una vida sana, disminuir la ingesta de sodio, ¿no? Hacer ejercicio, todo esto, hasta ahora el único tratamiento que está aprobado en la poliquistosis es el tolvaptan, que a algunos de ustedes les sonará el nombre, es un tratamiento que se ha visto en estudios de investigación que retrasa la progresión de la enfermedad renal. Bueno, este medicamento en los estudios no se ha visto diferencia en cuanto a hombres y mujeres, es decir, el efecto que tiene de evitar la progresión o enlentecer la progresión de la enfermedad es el mismo, seas hombre o seas mujer. Sí que es verdad que las mujeres podríamos ser un poco más sensibles al efecto de la vasopresina, que es la hormona que se inhibe, pero en realidad esto a final de cuentas no genera ningún resultado diferente entre hombres y mujeres. Sobre todo, el beneficio se ha visto más en menores de 55 años y que cumplan con algunos criterios. El filtrado glomerular tendría que estar por encima de 25 y tendrían que tener una clase Mayo de 1C a 1E. La clase Mayo nos habla del volumen renal total. O sea, el medicamento ha sido bueno y se utiliza en pacientes con volúmenes renales mayores, ¿de acuerdo? O que veamos en las analíticas que van perdiendo de manera rápida la función renal. O sea, en pacientes que tienen pérdidas por encima de 3 mililitros por minuto por año de filtrado glomerular, que vemos que cae muy rápido, en estos pacientes podríamos considerar el tolvaptan. En pacientes mayores de 55 años, bueno, la experiencia tampoco es tan grande como la que tenemos en menores de 55. Aquí sí que cada médico debería de individualizar con los pacientes si es bueno continuar o iniciar el fármaco después de esta edad. Otra cosa importante que seguramente les sonará son los efectos adversos que tiene el tolvaptan, sobre todo uno que es bastante común y es la poliuria. O sea, los pacientes que están en tratamiento con tolvaptan empiezan a orinar muchísimo. Yo he visto pacientes que llegan a la consulta y dicen, es que yo orino 8 litros al día o 10 litros de orina al día. Y claro, así como orino 8 litros, pues tengo que beber 8 litros. Esto, bueno, habrá pacientes que por el tipo de vida y por su estilo de vida no es incompatible. Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza un paciente que es conductor y transporta mercancía en la carretera y pues está ahí conduciendo como 6, 8 horas al día. Él decía, es que yo no puedo con el tolvaptan porque claro, voy conduciendo y ¿qué hago? Si que me tengo que estar deteniendo para orinar cada momento, no puedo. O una cajera, también se me viene a la cabeza, una chica que trabaja en un Mercadona y que tiene que estar de pie atendiendo público, ¿no? y pues en la caja. Y es que yo no me puedo estar escapando al lavabo a cada momento porque si no la gente está ahí esperando que los atienda. En algunos pacientes, pues por el estilo de vida no lo toleran, pero hay otros que sí que lo toleran y lo llevan bastante bien. No sé, se me vienen unos que, bueno, es que yo hago home office, estoy en mi casa o estoy en la oficina y la verdad es que pues de vez en cuando voy al lavabo, pero tampoco pasa nada. O la típica de, sí, pues me levanto en la noche, pero soy de las que se puede volver a dormir muy rápido y tampoco me generan ningún problema. Yo creo que, sobre todo con el tolvaptan, hay que tener mucha comunicación entre los pacientes y los médicos para poder conocer cómo lo están llevando, para poder saber cómo podemos mejorar esta sensación, ¿no? Estas complicaciones. Y hay muchos pacientes que a pesar de la poliuria, pues llevan el tolvaptan muchísimos años y están muy bien y no les causa más conflicto. Otro de los efectos adversos más frecuentes es que puede alterar
la función del hígado. Y es por eso que los pacientes en tolvaptan están muy continuamente haciéndose analíticas cada 3 meses, cada 6, después las espaciamos un poco más, pero lo que queremos mirar son las enzimas que nos hablan de la función del hígado para saber si hay alguna alteración o no. ¿Vale? Esto no es tan común, no es tan común que tengan alteraciones, pero pues siempre hay que vigilarlo para poder prevenir. Voy a decirlo así rápido, es nada más para que lo sepan. Ahora mismo hay un estudio en marcha. Bueno, nosotros estamos en la fase de reclutamiento porque se ha visto que los pacientes que llevan tolvaptan, cuando se asocia otro medicamento, que es un diurético, este efecto adverso de orinar tanto disminuye. Y dirán ustedes, pero no tiene ningún sentido. Si yo ya orino mucho, si me dan un diurético, voy a orinar más, ¿no? Pues no. Por una cosa de fisiología, se ve que los pacientes en tolvaptan, que se les añade este fármaco, disminuye los volúmenes que hacen de orina. Entonces, y además potencia el efecto del tolvaptan. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de reclutar. Es un estudio grande que no solo participa España, hay otros países. Y bueno, va a ser un estudio placebo contra el medicamento. O sea, a algunos pacientes les tocará el placebo, pero igualmente traerá muy buenos resultados y veremos después qué es lo que resulta. ¿Qué les quiero dejar yo de mensaje? Bueno, primero, ¿qué sabemos con certeza? Bueno, sabemos que el sexo influye en cómo se manifiesta la poliquistosis. Sabemos también que los hombres, en tendencia, tienden a progresar antes a enfermedad renal crónica que las mujeres. Hablamos otra vez de tendencias. Siempre piensen que individualmente no todo es como parece en los estudios. Y también sabemos que las mujeres tienen más riesgo de presentar afectación hepática. Lo que no sabemos con exactitud, pues en realidad no sabemos el papel exacto de todas las hormonas sexuales, que es lo que ahora estamos tratando de investigar. Tampoco sabemos qué otros factores hay, por qué hay tanta variabilidad inter o intrafamiliar sobre el desarrollo de enfermedad renal crónica. No sabemos todos los factores que explican todas las diferencias individuales que existen en los pacientes con poliquistosis y eso también es lo que estamos tratando de responder. Yo concluyo que conocer estas diferencias ayuda a poder personalizar los seguimientos, ayuda a poder individualizar cómo vamos a tratar a nuestros pacientes con poliquistosis, cómo vamos a responder a sus preguntas, cómo vamos a adelantarnos a ciertas complicaciones que pueden llegar a presentar. El manejo siempre tendría que intentar ser individualizado, ¿no? Cada paciente es diferente y sobre todo tener un control médico regular porque eso va a marcar la diferencia. Que ustedes y nosotros estemos en sintonía, tengamos buena comunicación, finalmente va a ser que podamos lograr que los resultados en cuanto a la enfermedad renal sean positivos. Y es todo. Este es parte del equipo de nefrogenética de la Puigverd, donde trabajo yo. Y nada, muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Ahora no hay preguntas. No sé, espera. ¿Tenemos preguntas en la sala? A ver, si yo tengo una pregunta, ¿eh? Vale. Pero espérate que me la han mandado por mail. Me preguntan si es posible indicaciones de cómo prevenir las crisis quísticas. Bueno, a los pacientes siempre se les pide que beban mucha agua, ¿no? Que esto de alguna manera podría prevenir las crisis. A veces estos quistes, como vimos, que están llenos de líquido y algunas veces están llenos de sangre, se pueden llegar a romper. Y a veces cuando se rompen, la sangre que está dentro drena a la vía urinaria. Y entonces el paciente podría asustarse porque va a orinar y orina sangre. Bueno, esto saber que es bastante común, que sobre todo hay que beber muchos líquidos para ir aclarando la orina y que si el paciente presenta fiebre, tiene dolor o ve que a pesar de estar bebiendo y con el paso del tiempo no se aclara, pues que vaya al hospital para ver que no se nos está escapando. Algo que pueda prevenir como tal, además de beber líquidos, no existe. Pero bueno, puedo preguntarlo también, si me pasas el correo, después investigo algo y le escribo. Espera, yo tengo otra pregunta. Sí. Mira, voy a hablar por aquí, como no tengo el micro en la mano. Ya sé que has dicho que es un estudio preliminar, ¿eh? Pero
orinan menos con este nuevo fármaco? ¿10% menos, 20%? También esto es bastante, o sea, no es lo mismo el que bebe 8 litros que el que bebe 6, ¿no? Bastante menos, sí, o sea, hemos tenido pacientes que antes antes de que se hiciera el estudio ya lo veíamos, que algunos pacientes llegaban y nos decían, es que ahora orino menos, o sea, ellos mismos se sorprendían del efecto que estaban teniendo. Entonces, yo creo que esto se tiene que investigar bien, ¿no? Con toda la formalidad científica, con un grupo mayor de pacientes para poder realmente pues, llegar a la conclusión de que sirve o no sirve, pero parece, o sea, es bastante interesante lo que te comento. No voy a decir más, ahora estamos reclutando, seguramente en otros hospitales también estarán en esta fase de reclutamiento y yo los invito, ya sé que ustedes siempre participan y están muy motivados en ayudar, pero yo los invito a que si tienen la posibilidad se unan a estudios de investigación porque es la única manera que tenemos de poder responder todas estas dudas que no sabemos y que seguramente de aquí a algunos años conoceremos muchísimo más de la enfermedad gracias a que los pacientes nos ayudan a nosotros. ¿Quién tiene el micro? ¿Quién tiene Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me gustaría saber si tenemos algo de estudios ya últimos para el tolvaptán en pacientes pediátricos. Yo personalmente no llevo pacientes pediátricos porque se llevan en la nefropediatría que la lleva el Hospital de San Pau. Hasta donde yo sé no hay estudios, pero honestamente como no veo niños tampoco sé si hay. Sí que es verdad que en los estudios donde se aprobó donde se vio que funcionaba no se incluían niños, por eso en realidad quería no lo saber utilizamos. si había estudios. Es que yo soy nefrólogo pediátrico. Y bueno, quería saber si había algunos estudios nuevos que nos permitiera ya a los pediatras empezar a utilizarlo. Diría que por el momento no, pero tampoco llevo niños. Vale, gracias. A ti. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Simplemente una curiosidad por el tema de las diferencias entre hombres y mujeres. A mí siempre me han comentado que en las mujeres el tema del embarazo acelera la progresión de la enfermedad. ¿Esto es cierto? Es uno de los temas que también queremos. Gracias a ti por la pregunta. Es uno también de los puntos que estamos intentando estudiar en el Female PKD. Claro, al ser un momento, unos meses en donde la carga hormonal va a ser mayor, ¿no? La mujer va a estar expuesta a más hormonas en esos meses de embarazo y entonces sí que podría ser que esto aumentara la progresión de la enfermedad. Y también sabemos que conforme tienen más embarazos, o sea, una mujer que tiene varios embarazos podría ser que también esto contribuyera, porque al final es carga hormonal, es como decir cuántos años has estado con anticonceptivos hormonales que contienen estrógenos, pues lo que hacemos es contar los años de exposición. Podría ser que sí, al final tampoco queda tan claro y es por eso que tenemos justamente que investigar, es lo que estamos investigando, qué pasa con las mujeres durante el embarazo. Nuestro plan es hacer estudios de imagen pre y post, o sea, hacemos una resonancia pre-embarazo y hacemos una resonancia un año después de estar embarazada y volvemos a medir los volúmenes tanto del hígado como de los riñones y luego así podemos ver si este tiempo que estuvieron expuestas a hormonas tuvo tuvo algún efecto sobre los volúmenes tanto de los hígados como de los riñones. Teóricamente sí, pero otra vez es que no conocemos tanto de las mujeres embarazadas con poliquistosis. Entonces, esto es lo que tal vez la próxima vez te pueda contestar mejor la pregunta. Ya está. ¿Qué tal? Ahora, volviendo a la pregunta sobre el tolvaptán, en la parte pediátrica no hay ningún estudio, ya lo ha dejado claro antes. No sé si existe una edad recomendada de inicio de la medicación.
Bueno, o sea, a partir de los 18 años se podría utilizar. Yo creo que aquí también es importante individualizar en cada paciente, ¿no? Honestamente, yo no sé cómo llevaría el tolvaptán un chico de 18 años que pues tiene una vida, no sé, si va a la universidad, o sea, sobre todo pensando en el efecto adverso de que va a estar orinando mucho. Esto, o sea, por ficha técnica se podría utilizar a partir de los 18. Sí que es verdad que conforme más se utilice, pues mayor beneficio podríamos ver, pero también yo creo que es una cosa de individualizar y de estar con el paciente, pues hablarlo, ver qué tan maduro se encuentra, ver qué tan adaptado está a la enfermedad y qué tanto quiere él, pues estar viviendo con la botella de agua al lado y con el efecto adverso. Se podría utilizar, pero siempre hay que individualizar. Sí, se le entiendo correctamente. A partir de 18 se podría empezar a utilizar, dependiendo de la voluntad del paciente, ¿no? Exacto, si cumple los criterios de... Ay, no puedo regresar. Bueno, si cumple el resto de criterios, se podría utilizar a partir de los 18 años.